Alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar de la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuan que remaba la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordina: la patria es impecable y diamantina. ¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. El día de hoy les vamos a presentar un trabajo de un dramaturgo con el que ya hemos trabajado en varias ocasiones aquí en Más Cultura. Él es Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, Legón, y en esta ocasión nos presenta un trabajo en asociación con Martina Costa, quien dirige y lleva por nombre Que digan que estoy dormido. Hay muchísimas cosas para resaltar de esta representación. La primera es el formato, es teatro de revista, es decir, es el tipo de teatro que se acostumbraba en la Ciudad de México, por mencionar alguna de todas en las que se presentaba en el país, en carpas más bien informales, con un público que podía encontrarse esta representación en la calle y solamente prestarle 5 o 10 minutos de su tiempo, no comprometerse con la obra ni con un tema intelectual muy elevado o algo por el estilo, y aún así pasarse un buen rato. Lo más interesante es cómo utiliza Legón este formato, y de eso vamos a hablar a continuación aquí en Más Cultura. Yo y toda mi familia sacamos el presupuesto a tal grado que ni el agua para los excusados dejamos. Que digan que estoy dormido. Es la puesta en escena que nos habla precisamente de eso, del adormecimiento de un pueblo sumido en el letargo, en el absoluto entumecimiento social. ¿Le hizo cosquillitas en la barriga? Así es, doctor. Muchas cosquillitas. Y no se rió. No se rió. Estaba muerto. Eso creemos. Es la obra cruda y sin censura que va más allá de la ironía y el sarcasmo. Sacude al espectador al enfrentarlo brutalmente con su realidad. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Con una narrativa ácida y en ocasiones cruel, retrata a la sociedad actual. Sin embargo, arranca la risa del espectador cuando el sarcasmo y el humor negro llegan a su máxima expresión. Papito funcionario muy público de medio pelo, ¿por qué estás tan pensativo? Hay una crítica, pues dicen que fuerte, no sé qué tan fuerte a nuestra sociedad en general, una parte importante a nuestra clase política, a nuestra clase empresarial, una crítica, creo que es la crítica a fin de cuentas que permea el fondo de la obra, la más fuerte es al mismo ciudadano. De ahí el nombre Que digan que estoy dormido, ¿no? Una sociedad que parece dormida ante lo que está pasando alrededor. Vale la pena porque es como un punto de fuga para poder hablar de temas que nos tocan, temas que nos son importantes en esta realidad caótica, y creo que podemos invitamos a la gente a generar este diálogo con nosotros, ¿no? Las noticias ya son muy aburridas, muy formales, muy solemnes, y ahorita la función del teatro, al menos en nuestro país, en nuestro contexto, pues no es alejarnos de la realidad, ni mucho menos cerrarnos el panorama o entretenernos en otra cosa y olvidarnos, ¿no? Creo que la función del teatro ahorita es, pues no enterarse, porque realmente las noticias para eso están, pero sí darnos cuenta de que el teatro tiene la manera de darnos un punto de vista de eso. O sea, sí, obviamente el teatro busca una conexión emotiva, pero también pues, racional, ¿no? Entonces el teatro es, si venimos a enterarnos de nuestro contexto social, pues al menos si ya lo sabemos aquí, simplemente hay que reflexionar sobre eso, a partir del entretenimiento, ¿no? Ahora también la realidad se impone, es una realidad de la cual tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que hacer algo, ¿no? Y en base a esto, Legón toma estos temas que particularmente nos implican, nos duelen, nos molestan, y tenemos que pensar en ellos para hacer este tipo de revista donde interviene sí el humor, sí una gran dosis de saña, ¿no? De saña para provocar este humor, una gran dosis de inteligencia, y lo que se quiere provocar pues precisamente es esta reflexión, y partiendo de la posibilidad provocadora del teatro, que siempre es una posibilidad importante.
Y los 43 que no aparecen. Valiente y confrontativa, que digan que estoy dormido, asume el género de teatro de revista, donde entre comedia, bailes y cantos exponen las calamidades de nuestra sociedad. Los temas en esta puesta son tan actuales, tan cercanos a nuestra cotidianidad, que la temporalidad es lo de menos. ¡Viva la impunidad! Es un teatro diferente, que requiere de irse renovando constantemente, de ir supliendo historias, de ir cambiando situaciones. El drama, por definición, trata de la realidad, por definición. Y hay un tipo de obras que tratan de la realidad muy inmediata. Normalmente estas obras no las escribimos porque queremos escribir para el tiempo. Pero aquí Martina Costa y yo nos pusimos de acuerdo para hacer algo para el público, algo que tratara de lo que nos es importante ahora, aunque sabemos que va a caducar pronto, y que es muy propio de lo que llaman el teatro de revista, de la revista política. Entonces esta obra está compuesta por una serie de numeritos que tratan de muchos temas de nuestra realidad muy inmediata. En México, al principio del siglo XX, se dio todo un movimiento en el que pues, la realidad, digamos, tan azarosa, tan impresionante que estaba viviendo el país, tomó los teatros y a través de personajes populares se representaban situaciones de la misma realidad del país. Después este tipo de teatro cayó en desuso. Se dio mucho tiempo aquí en México, no se retomó porque ya empezó a disparatarse la atención de la gente, pero otra vez estamos con temas que nos preocupan y el teatro tiene que agarrar otra vez esa función principal, que no es de informar, pero sí es de crear conciencias, y tampoco de manera didáctica, ¿no? Pero sí es que seamos partícipes como sociedad, ¿no? Que digan que estoy dormido, pues es porque me duele, porque estamos como sociedad totalmente pasivos, ¿no? Entonces hay que despertar. Una puesta en escena con aliento a teatro de revista, que hace mucho no hay este tipo de propuestas en Jalapa, que tiene que ver con una comedia negra, crítica política, crítica social, números musicales, cantamos en la obra, tenemos la música original de Manuel Monforte, algunas coreografías, entonces creo que lo que podemos ver y de lo que va es una obra muy dinámica, que nos expone e invita a la ciudadanía, al público, a preguntarnos en qué situación estamos actualmente, y creo que mediante la risa digamos que es nuestro vehículo para comunicarnos con el público y hablar sobre los temas importantes, ¿no? No hay prisa de presentar una obra de estas, porque por lo mismo que está hecha por numeritos, los que van saliendo los repones con otras realidades. Inclusive uno de los números lo hemos ido moviendo poquito en función de cómo avanzan las negociaciones, ¿no? Porque pasan tantas cosas todos los días que cualquier chiste que haga ya se fue. Al día siguiente, la semana siguiente, tienes razón. Corre con demasiada prisa este teatro. Usualmente uno llega a la sala de teatro cuando sabe que se presenta algún trabajo de Legón, esperando por supuesto encontrar una dosis de humor negro. Esa dosis se va incrementando conforme va creciendo el trabajo que hace Legón, pero en esta ocasión se voló la barda, ya que maneja un tipo de humor negro, pero además bastante difícil de digerir, porque él apuesta a que tiene un público que es capaz de sentir, y lo que uno siente por momentos es alivio, risa de la tensión dramática que se rompe gracias a un chiste, alguna leperada, alguna palabra altisonante, pero de repente la presencia de la realidad que busca retratar Legón es tanta y nos confronta con ella de forma tan directa que deberíamos reírnos y sin embargo no lo hacemos. Una gran parte del público sin duda habrá experimentado bastante enojo y frustración de ver tan bien representada la realidad social. ¡No! ¡Yo me voy con ustedes! No, te vas a ir con él y haces todo lo que te pida. ¡Pero me van a ver! ¡Ay, no! ¿Cómo crees que te van a ver? Eso no se puede. La unión de dos maestros de la escena, Martina Costa y Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, Legón, logran una apuesta tan dinámica, oscura y brutal que no se puede definir estrictamente como comedia. Al violar a tu mujer, a tus hijas, a tu
recurriendo a su talento innovador, retratan al mexicano en su justa dimensión, sin disimulos, sin dobleces, sin fingimientos. Es un proyecto muy interesante porque igual también contamos con la dramaturgia de Martina Costa, entonces sí se hizo un proyecto muy grande, con una idea base que era hacer algo para el público, hacer algo donde nos pudiéramos divertir, pero que fuera algo fuerte, ¿no? No le podemos pedir a Luis Enrique que se baje un poquito, ni a Martina Costa que le baje a su dirección, ¿no? Entonces creo que es una obra muy interesante y algo que tenemos que disfrutar, porque es un esfuerzo que se logró por varias circunstancias, pero juntar a estos dos grandes maestros y a todo el equipo de actores. Por lo mismo que la elaboración que se hace de la realidad es menor, es algo más inmediato, mucho más cercano a la realidad, y nuestra realidad es de un humor bastante negro en este momento, y me refiero a la realidad a la que leemos en el periódico, a ese humor negro que nos encontramos todos los días en las declaraciones de la clase empresarial, en las declaraciones de los políticos, en las declaraciones y en los haceres de la misma sociedad civil organizada. Sí, rebasa por mucho cualquier humor que yo pudiera elaborar. Y con una reflexión acerca de la propia realidad y bueno, con la posibilidad de... El teatro siempre está buscando complicidades, ¿no? Es decir, un autor tiene algo que decir, ¿no?, en la cabeza y se pone a escribir y luego se hace cómplice de un director que tiene esa obra en las manos y que le quema en las manos, y se hace cómplice de un productor que dice, órale va, vamos a producirla, y de los actores, y los actores también se hacen cómplices del público, ¿no? Creo que esta es una clara muestra, pues, ¿no?, de que nos queremos complicitar con esto que traemos entre manos, y esto que traemos entre manos es algo que no me sucede a mí, te sucede a ti, y nos está sucediendo a todos como país y como Estado, como ciudad. Es complejo hablar de nuestros temas actuales y decir, pues no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo, tengo una opinión, quiero hacer algo para, pues no cambiar las cosas, sino mejorarlas o sopesarlas. Entonces, pues fue un proceso difícil, primeramente, de asimilar que como ciudadano yo tengo que hacer algo. O sea, y desde mi trinchera, y que es pues el teatro en este caso. Entonces, fue también de una manera confrontativo, ¿no? Como artista, como ciudadano confrontativo, pero al final de cuentas, pues esa es mi labor. O sea, decir que las cosas están mal, pero ¿cómo las vamos a mejorar? Al menos tenemos la herramienta del teatro, de un diálogo con el espectador, con mi sociedad. Pues fue un proceso, pues para uno decir, pues hay que hacer algo desde nuestro lugar, ¿no? Si bien cada historia es independiente, lo que lo liga son los temas de los que hablamos, ¿no? Que van desde la impunidad, la clase política, la negligencia médica, la pederastia, un sinfín de temas. Pero bueno, están armados de una manera donde buscamos la comicidad, pero también estamos diciendo nuestro punto de vista, ¿no? No quiere decir que sea el único, pero algo que tenemos claro es como una exposición total de los temas que nos son importantes en esta actualidad, ¿no? Para nosotros y para la sociedad. El muy particular e inconfundible estilo de Legom, este dramaturgo irreverente que acostumbra a exponer y arrojar realidades en la cara del espectador, presenta esta apuesta con un estilo que incluso lo supera a sí mismo. Para que no me imiten, yo trato de cambiar todo el tiempo. En lo que me están imitando algo, ya voy adelante. Yo creo que hay algo a favor y algo en contra. Yo creo que tengo una voz desde mis primeras obras muy identificable, ¿no? No es algo que me haya propuesto. No puedo estar escribiendo lo mismo, porque a mí no me divierte. Y si por algo en algún momento decidí dejar de ser contador para ser dramaturgo, una de las razones principales fue porque es más divertido ser dramaturgo, ¿no? Trato de divertirme con el teatro, y cuando siento que me estoy empezando a repetir, normalmente ya estoy con ganas de hacer otra búsqueda. Creo que es el dramaturgo ahorita, en este momento mexicano, que tiene un lenguaje y una voz muy propia y que tiene un rebote con nuestra actualidad. Entonces, hay una preocupación por él, y por eso yo me identifico con lo que dice Legom.
O sea, yo me identifico con él porque es la voz actual de nuestro país. Y escuchaba la entrevista, o sea, es un autor, un artista que se reinventa, ¿no? Que no se queda en un solo nivel, sino que busca, que se arriesga. Entonces, pues yo me subo a ese barco, ¿no? Estoy tratando todas las búsquedas que hice escribiendo obras de teatro, las estoy aterrizando ya en una teoría, que yo quiero, en mi mayor arrogancia, pensar que va a ser mi legado. Una teoría dramática escrita, no la teoría dramática que sugieren las obras, porque las investigaciones están claras en las obras. Es una teoría formalista antes que nada, por lo tanto ataca desde la forma exclusivamente el drama, y lo que va a explicar son las ideas formales que yo investigué escribiendo las obras. Otra parte es la poesía individual, y esa no se la puede explicar a nadie. Cada quien la tiene y es inexplicable e intransferible, ¿no? Este trabajo entre Luis Enrique y Martín Acosta es muy interesante porque Luis Enrique tiene como un discurso muy marcado con la palabra y Martín Acosta con la escena. Entonces creo que sí logramos una obra, pues no sé si la palabra sea bonita, pero al menos está fusionada, están todos los elementos muy bien fusionados y creo que es un teatro de alta calidad como el que se hace aquí en Jalapa. Que digan que estoy dormido ocurre gracias a la intervención de varios elementos, todos ellos muy interesantes. Ya hablamos de la dramaturgia de Legón, la dirección de Martín Acosta. También está Manuel Monforte, él es el encargado de la música y si no lo conocen por sus composiciones para el teatro, seguro lo conocen porque toca en Los Aguas Aguas. También tenemos el trabajo actoral que sin duda merece una flor, una felicitación para cada uno, ya que los vemos en cada uno de estos 9 cuadros representar a personajes completamente distintos entre sí y hacerlo de una manera que de verdad nos roban igual lágrimas que enojo o carcajadas. También está la participación de Jalapa Hace Teatro, que ellos en cooperación con el IBEC se encargan de hacer la publicidad para que la gente se vuelva a interesar por el teatro y que conozcan las obras y lo hacen de una manera muy interesante. Encuéntrenlos en Facebook como Jalapa Hace Teatro. Tengo propuestas, muchas propuestas. Nos gustaría escucharlas. ¿Qué quieren escuchar? Empleos. Claro. Empleos, sí. Muchos empleos. ¿Cuántos? 5 millones. Son muchos empleos. Suena bastante bien. ¿Y qué nos puede decir de la seguridad? Seguridad, claro, mucha seguridad. ¿Cuánta? Mucha. ¿Cuánta? 5 millones. Es mucha seguridad. ¿Y en su propuesta incluye en algún punto la corrupción? Toda mi propuesta está basada en la corrupción y la impunidad. ¿Cuánta? También 5 millones. ¿De corrupción? Y de impunidad. Entonces, escucha a la gente. Eso es bueno. ¿Y tiene propuestas? Exigente de un gran recurso actoral, este teatro de revista logra conjuntar los elementos precisos que dan vida a estas historias. Con derroche de talento, cada personaje logra un diálogo tácito y una complicidad con el espectador. La impecable interpretación de cada uno de los roles hace de la versatilidad algo común. En el escenario, cada personaje, cada diálogo, cada acto logra que el mensaje permee en los ánimos y en el espíritu. Yo veo un equipo muy sólido de buenos actores que le están gozando mucho la obra, le están disfrutando, les va bien en el sentido humano como actores, ¿no? Realmente están haciendo algo importante. Entonces ya estamos armando el siguiente para febrero, a cambiar todos los números en el mismo modelo de teatro de revista. Es estar allí en una concentración total, es hacer 9 cambios de vestuario, es cambiar de personaje de un cuadro a otro y son 9 cuadros. Es lo mismo hacer un personaje masculino que uno femenino, uno joven que uno viejo, ¿no? Entonces es estar como muy movido con todas tus herramientas bien aceitaditas y con todos tus recursos
bien listos para la escena, ¿no? Con una gran posibilidad de escucha hacia los otros personajes, a los otros compañeros. Políticamente incorrecto y de moralidad dudosa, que digan que estoy dormido, es un teatro de revista donde el humor negro, la comedia y la parodia son rebasadas por la realidad atroz, donde cada alusión duele y borra muchas sonrisas. ¡Ha caído en desgracia! No creo lo que estás diciendo. Seguramente pensaste en nuestro futuro y ahorraste durante años para que llegado este momento no nos faltara nada y pudiéramos seguir con nuestra vida ajena a la realidad. Cuando el espectador se ve reflejado en cada uno de los montajes, las interrogantes surgen y las emociones se confunden. Desafía cualquier discurso formal y nos lleva a una sacudida de existencia. Este asunto de una comedia más ética, porque algo que me ha molestado siempre es que la gente se ría en la comedia, porque se ríen normalmente de lo que le pasa mal a otros, y eso me parece muy bajo, me parece hasta soez. Entonces, últimamente esos años trato de hacer una comedia en la que cada vez le cueste más trabajo a la gente reírse, sin dejar de ser comedia. Y creo que esta, en algunas partes realmente lo logra. En algunas partes, inclusive, en algunas de las obritas lo avienta de frente. Avienta bueno, sin decirlo de esa manera, pues, pero le avienta la propuesta al público de no te rías porque no es cosa ligera esta. Y creo que esta, te digo, en alguna parte de la obra ya logra esta comedia ética, en la que el público tiene el pudor de no reír. Compara lo que está viendo contra su realidad, contra lo que pesa su realidad, y por más que trata no puede reír. Si bien no es una cosa para que vengas y te rías y digas jajaja y me olvido del tema, creo que planteamos preguntas muy concretas y es interesante pues venir a planteárselas con nosotros y bueno, ya la respuesta que encontramos cada quien es nuestra responsabilidad, ¿no? Pero creo que es esa invitación a hacer este diálogo, este juego explícito teatral de hablar sobre cosas que nos importan y divertirse. Como que hay dos tipos de público, el que sabe lo que es una revista política y el que cree que viene a ver teatro, que no sabe específicamente qué tipo de teatro. Y creo que los dos reaccionan igual. Empiezan como con mucha risa, las veces que la he venido a ver, muy sueltitos, con mucha risa, como que está muy simpático, y se van como apachurrando, y al final salen, pues diciendo que estuvo muy bien, pero yo los veo deprimidos. Sí salen muy deprimidos, sí, no me reí, pero salen muy deprimidos ahora. Por lo que provoca. Es decir, es una risa que no se queda en la risa. Es una risa en donde de pronto se detiene y el espectador dice, caramba, ¿de qué me estoy riendo? ¿No? Y es algo que nos está sucediendo, que no le sucede a un personaje allí, sino que nos está sucediendo también a nosotros. No hay otra manera de abordar los temas que nos preocupan si no les damos el enfoque que nos compete como ciudadanos, y el teatro lo hace ser más, no ligero, pero sí más cercano, accesible, divertido. O sea, es darle un poco la vuelta. Entonces la revista teatral tiene esa función. Suave madre, tu tórrido festín. Esta comedia parodia el melodrama absurdo, el costumbrismo y al ciudadano contemplativo. Y es que estas historias en particular nos enfrentan a nuestra propia miseria, a los rostros cotidianos que envilecen y determinan nuestro día a día. Nos hablan también de todos esos lastres sociales con los que vivimos, pero que por cotidianos olvidamos su gravedad. Hay muchos temas en esta obra que digan que estoy dormido y casi todos están ligados a situaciones que todos podemos identificar acerca de la iglesia, del Estado, de la administración en cualquiera de sus niveles, de situaciones sociales, y lo que hace Legón, y lo logra bastante bien, es lanzar el grito a través del humor, pero de un humor presentado de una forma muy perversa, porque mientras que en los primeros cuadros vemos el chiste ahí simplemente esperándonos para escucharlo, no hay que interactuar demasiado, no hay que pensar demasiado, el chiste se va volviendo cada vez más obvio y más estridente. Este ritmo nos lleva a después sentirnos como entre ofendidos y confundidos, porque a pesar de que tiene la misma estructura y es el mismo tema, ya no parece un chiste, un verdadero logro en la trayectoria de Legón. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima. Si al público le dices, le hablas de lo que le interesa, el público viene al teatro, punto. A veces se nos olvida eso, que es muy elemental. El teatro lo hace el público.